maestro de Kabbalah. Llamar al siguiente móvil: 11 59 42 74 50, Buenos Aires, Argentina. Email: samuelfukelman@yahoo.com.ar. Página web: samuelfukelman.com. Fukelman se escribe con K. La cara, en este espejo de sobra no hay nada. Todo es parte, todo me marca. Calmo al oírte hablar. Velame el cuerpo, tu libertad. Me equivoco si me cierro. Cierra el muerto. Nos encontraremos casualidad para ser el mismo como nos. Bueno, aquí estamos de nuevo, pero esta vez para el tema que tiene que ver con Kabbalah. Les recuerdo que Kabbalah es la recepción del diseño con que Dios ha construido este universo. Y comprender esas leyes y esas reglas de algún modo modifican la posibilidad de que yo entienda este mundo nada más que con mi conocimiento psicológico, desde el lugar de mi ego. Es la posibilidad de que yo rompa con mi criterio de medir la vida desde el lugar del ego humano para poder trascender esta medida de la vida y entender cuál es la verdadera esencia de este hecho de vivir durante un tiempo en un cuerpo y en la tierra. Yo a veces hago algún comentario acerca de que nosotros no somos de la tierra, no descendemos del mono, como dice el señor Darwin, y muchos científicos dicen que sí. Nosotros venimos de otros planetas, de muchos planetas, de otras galaxias, y en realidad acá somos clanes, para darle un nombre. Quiero decir, intentando dar un ejemplo, aunque no es tan absolutamente correcto, pero puede servir, los chinos tienen un Elohim, un dios, llamémosle, un semidios. Es una grosería lo que digo, pero bueno, tienen un ser que los guía, y los hindúes tienen otro ser que los guía, y qué sé yo, y los occidentales tienen otro ser que los guía, en fin. Estoy dando un ejemplo un poco grosero, porque no tengo un nivel suficiente de conocimiento para dar el detalle, pero en realidad, en esencia, diferentes pueblos venimos de diferentes galaxias y otros planetas, aunque físicamente tengamos el mismo cuerpito, pero no es tal cual el origen nuestro, ni siquiera va a ser el origen final. Pero bueno, avanzando en este proceso de mostrarles las matrices de la creación bajo la forma de letra del alfabeto hebreo, matrices que fueron diseñadas por el creador antes de la materia, o sea que estas matrices después le dieron forma al mundo material. El texto dice que la tierra era informe, no tenía forma, y vacía, o sea, vacía de sentido. Bien, haciendo esta introducción, hoy voy a tratar de describir la esencia energética de otra letra, la Nun. Es una letra cuyo valor energético es el 50. Y a través de esto quizá podamos entender el proceso. Para aquellos que no han seguido la secuencia de letras que yo vengo describiendo, les explicaré que cada letra tiene un orden obligatorio, diseño previo, un orden obligatorio de sentido, y cada letra que sigue
se apoya el conocimiento anterior, en la energía anterior, para desarrollar la energía que sigue, como una semilla que es plantada, y la semilla tiene una cantidad de pasos a desarrollar previamente planificado. No es que la semilla nace en lo que se le da la gana, sino que está escrito un manual de desarrollo para alcanzar su nivel máximo de crecimiento de la planta. En el manual de la Kabbalah, en el concepto de las letras del alfabeto hebreo, tienen esa característica, es las semillas y los pasos sucesivos del acto creatorio. Bien, voy por la letra Nun, que vale 50. Tiene diferentes definiciones. La letra Nun es el reino, después lo explico, el engaño, el pez, el aborto, el milagro, el descarriado y el Mesías. Contradictorio parece, ¿verdad? Sí, en apariencia puede sonar contradictorio estos elementos representados por la energía de la letra, pero en el fondo no lo es. Y voy a intentar, en esta pequeña clase, de ser compacto y explicar de qué se trata. Primero, el valor energético es 50. Tomo un ejemplo muy conocido que tiene que ver con el jubileo. Justamente el Papa en este momento declaró el jubileo. El jubileo se produce cada 50 años, 50. En realidad nace el texto hebreo, donde hay una definición, ni siquiera hace falta leerlo cabalísticamente, aunque tiene explicación de la Kabbalah también, pero literalmente se puede leer donde Dios dice que el hombre, para pagar deudas, puede ofrecerse como siervo a su acreedor y tendrá que trabajar 7 años. Al 7º año, el acreedor lo debe liberar como que la deuda está saldada. Pero si al llegar el 7º año, el esclavo, el siervo, lo eligió por voluntad, no son siervos contra la voluntad, son siervos que se ofrecen a un acreedor para poder pagar la deuda. No es una servidumbre forzada, es una servidumbre voluntaria. Pero si el siervo, por comodidades, por las ventajas, por los beneficios que le ofrece vivir el acreedor, decide quedarse y seguir siendo siervo, a partir de ahí la servidumbre se hace eterna. Ya ese siervo no tiene permiso para liberarse. Es interesante, por favor, y además en este momento es tan extrañamente interesante lo que voy a explicar. ¿Cómo queda definido que un siervo ha aceptado voluntariamente la esclavitud de ahí en adelante? El acreedor le hace un agujero en la oreja y a partir de ahí el agujero en la oreja, el que usaban las mujeres para ponerse aritos, y en estos momentos los varones están muy deseosos de ser esclavos, ya que las mujeres se han liberado, los varones quieren ser los esclavos, pero a partir de ahí la esclavitud era eterna. Bueno, un poco y un poco. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando de la voluntad humana de atarse a los beneficios de la vida material. Pero Dios dice, pero cuando se llega al nivel 50, al año 50, dice, yo digo que todas las tierras, todas las deudas deben ser liberadas, de la tierra y de lo que fuera. No hay más deuda, dice Dios. Quiere decir, le dice al humano, hasta ahí te dejo la esclavitud de la materia, pero no totalmente. En un punto yo digo, no hay más esclavitud de la materia. Quiere decir, acá que aparece Dios liberándonos de la atadura del mundo material. Primer punto. Jubileo, de ahí nace jubilación. Interesante el concepto. De ahí nace el concepto de jubilación, que es, me libero de.
Quiere decir que el 50, la letra Nun, tiene relación con la esclavitud y con la liberación. Pero primero nos deja una enseñanza, que es así. Nos llaman los 50 escalones, 50. Dice que el hombre puede avanzar, deteriorarse hasta el nivel 49, o sea, bajar más oscuridad, más daño, más maldad, hasta el nivel 49. Si alcanza el nivel 50, no tiene retorno. Y también está el otro criterio, el hombre puede crecer hasta el nivel 49 de sabiduría y de conocimiento, diríamos de conocimiento. El nivel 50 no lo adquiere el hombre. Cuando llega al nivel 49, Dios se lo da. Le da la sabiduría, que está representada, en este caso, por el Mesías. ¿Quién es el Mesías? Aquel que ha alcanzado un nivel de búsqueda de Dios tan alto que Dios le concede el rango de enviado, Mesías o ungido. Ese es el texto de la Cábala. ¿Sí? Bien. Esto primero para reflexionar cuál es el grado de libertad que tenemos los humanos. O sea, no hay una libertad total. Yo puedo ir hacia la búsqueda de mi evolución máxima, pero el toque final no lo evalúo yo, lo evalúa Dios y me da el ok o me dice todavía te falta un rato, por lo que te falte. Ese es el concepto de la letra Nun. Quedémonos ahí un momento. Recordemos, cada palabra tiene el sentido energético de todas las letras, porque cada letra es una carga energética, pero más que nada de la primera letra. La primera letra es como la energía guía del resto de las letras. Bien, Nun quiere decir, entre otras cosas, pez. Pez. ¿Cuál es la característica del pez? En realidad el pez, dicen los sabios, que no tiene conciencia de dónde está metido. Quiere decir que para el pez, la vida del pez no tiene conciencia del mar. Como que él y el mar son como una unidad, no tiene conciencia. En cambio, dicen los sabios que el mundo terrestre, los animales, los mamíferos, los demás animales, en la tierra sí tienen conciencia de cómo están viviendo. Esto de no tener conciencia del mundo que nos rodea ha tenido ciertos privilegios en la historia bíblica. ¿Por qué? Porque en el diluvio, por supuesto aparte de Noé y su familia que fueron elegidos, de algún modo tenían un nivel mesiánico, entonces fueron elegidos para sobrevivir, los hombres desaparecieron, pero desaparecieron todos los animales terrestres. El único que sobrevivió fue el pez en el agua. Parémonos ahí. Parece un cuentito, y yo lo puedo entender como un cuentito o entenderlo de otro modo. ¿De qué se trata esto? Acá tenemos dos tipos de experiencias de vida. La del pez, que no tiene conciencia del entorno, vive en ese entorno, pero como que el entorno no le es ajeno, es natural, como si formara parte de. En cambio, el mundo animal, más que animal en particular, mamíferos, nosotros los humanos también somos mamíferos, en particular tenemos conciencia del entorno y además nos pasamos queriéndolo manejar, dominar, controlar y demás. Los sabios dicen que el pez es la experiencia de la fe, mientras que el animal, nosotros los mamíferos entre otras cosas, es la búsqueda, es la experiencia de la duda y de ahí la búsqueda del conocimiento. Quiere decir que nos encontramos con dos formas disponibles en la encarnación. Tengo fe y no necesito ninguna explicación de nada, creo en Dios, chao. No hay nada que me haga dudar de que Dios existe. Tengo fe, resolví el tema. O no,
estoy más apegado a la materia, porque los mamíferos están apegados a la sangre, y la sangre es lo más, digamos, lo más violento, lo más pasional. Y entonces ahí tengo dudas, ¿será cierto que Dios existe o no? Son dos formas. Ahora nos planteamos esto. Primero hablamos del pez, también hablé del Mesías. En el texto. Y es interesante la definición de Mesías. La definición desde la Kabbalah. Hay una anécdota donde una persona le pregunta al sabio que quería ver al Mesías. Y el sabio le pregunta, ¿cuándo vendrá el Mesías? Porque en la enseñanza judía hay un anhelo que el Mesías vendrá. Y traerá paz al mundo, no va a haber más guerras de ninguna naturaleza, dice, el león dormirá con el cordero. Eso por lo menos está en el anhelo. En los que tienen fe, no tienen duda que eso va a ser así. En los demás se la pasan, ¿será cierto o no será cierto? Pero, ¿qué es lo que recibe respuesta? Le dice el sabio, el Mesías vendrá hoy. Y entonces este hombre feliz prepara todo para que esté el Mesías, pero el Mesías parece que no aparece. Entonces le vuelve a preguntar al sabio, pero bueno, me dijiste que venía hoy, ¿me mintió? No vino hoy. Entonces el sabio lo mira y le dice, en el texto bíblico dice lo siguiente, vendré hoy si tú escuchas mis indicaciones. Para pensarlo, ¿no? Pero avanzo en esto. También le pregunta dónde lo encuentra el Mesías y le dice, lo vas a encontrar a las puertas de Roma. ¿Por qué digo esto? Porque en la enseñanza de la Kabbalah el mundo fue y será regido por 10 reinos. Y aunque físicamente parecería que no, en la enseñanza de la Kabbalah todavía está rigiendo el reino de Roma. Como el próximo reino de la enseñanza es la del Mesías, obviamente, ¿qué le dice? Vas a encontrar al Mesías en las puertas de Roma. Entonces le pregunta al otro, ¿y cómo lo voy a reconocer? Dice, es un mendigo. Lo vas a ver como otros mendigos, poniéndose y sacándose las vendas. O sea, lastimado, caído, golpeado. En general es característico de los mendigos que, digamos, suelen tener escoriaciones, golpes corporales, en fin. Y le vuelve a preguntar, ¿y cómo lo voy a diferenciar de los otros mendigos? Todos los mendigos tienen vendas para sacarse a veces sacan las vendas para ver las heridas y se las vuelven a poner, para volverse a proteger, dice, la mayoría de los mendigos se saca la venda de a poco. Dice, el Mesías se sacará la venda de golpe, en un solo instante. Es difícil para nosotros, apegados al celular, a la televisión, apegados a la patria. No hablo de los argentinos, porque los uruguayos también tienen patria, los chilenos tienen patria, los ingleses tienen patria y los ugandeses tienen patria. Pero nosotros apegados a la patria y a la materialidad, es difícil de pensar esto. El Mesías es un mendigo. ¿Por qué es un mendigo? Porque está aprendiendo el nivel de más bajo y de mayor sufrimiento que tienen los hombres. Los mendigos no tienen casa, familia, dinero, no tienen posibilidad de progreso, nada. Son aquellos que están abandonados. Ahí está. Como un mendigo está el Mesías. La enseñanza dice que ese mendigo
no sabe que es el Mesías. Dios en algún momento se lo va a revelar, por ahora no lo sabe. Pero nos está mostrando que en ese nivel, aquel que está acompañando a los que más sufren, a los que no tienen nada, ni éxito, ni fortuna, ni familia, ni fama, nada tienen. Ni siquiera tienen esperanzas de un mundo mejor porque están viviendo en un desamparo total. Ahí está entrenándose el Mesías. Y ese justamente el que va a ser elegido, porque va a ser aquel ser que ha vivido en su carne propia los dolores de la indiferencia y el rechazo y el desinterés que han construido los hombres apoyándonos en valores como la nación, la patria, la raza o el país. Esa no es la forma con que el universo humano va a poder vivir en paz. Y por ahora no asoma este criterio en ningún filósofo, en ningún político, en ningún gran hombre. Ni siquiera en los representantes más importantes de las iglesias. Hablo en plural de todos los colores, no estoy haciendo ninguno en particular, no estoy aplaudiendo a ninguno, es un concepto. No existe ningún representante, aquellos que tienen una voz, que podrían tener peso, influenciar a otros, no existe ninguno que diga la existencia de un valor como la patria significa la guerra. La existencia del país significa la guerra con otro país. No son valores de hermandad, son valores de discriminación profunda. Recuerden, esto lo digo, hace poco la policía, le pasa a todo el mundo, digamos, se recibieron y juraron defender a la patria con su vida. Pero bueno, es el tema. Pero si no nos animamos a pensar, por lo menos mentalmente, romper las rigideces de ciertos valores sagrados, como la bandera y otros valores de esa naturaleza, va a ser muy difícil que podamos encontrar un mundo de paz. Pero bueno, hasta aquí llegué hoy con la letra NUM y nos veremos el próximo lunes en otra charla. Gracias y hasta pronto.